buenas tardes, familia Red. Nos encontramos en el laboratorio Genos Médica con el doctor Cuautli Azotla, que es médico especialista en genética médica. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Nos envían los papis de Retos de Amor algunas preguntas. Vicky nos dice, mi hija es melliza, ¿su hermano podría ser portador del síndrome de Rett? Sí podría tener, hay que ver si la mutación puede estar presente en él. Es raro que lo pueda presentar en un varón. Si su hijo ya tiene, no sé, más de 5 años, 15 años y no ha presentado ninguna manifestación, lo más probable es que no tenga la mutación presente y él no pueda heredarla después. Y Montserrat de Guadalajara nos dice, me gustaría saber por qué la primera prueba genética efectuada a mi hija al año 8 meses salió negativa. Posteriormente, la segunda prueba realizada a los 4 años volvió a salir negativa. ¿Por qué ocurre esto? Hay que ver exactamente las limitaciones del estudio que le realizaron. A lo mejor no fue un estudio de secuenciación completa del gen SP2 o a lo mejor el diagnóstico se encuentra en otro gen relacionado al síndrome de Rett, o también puede ser el caso de que no sea tanto síndrome de Rett y sea otro diagnóstico diferencial de síndrome de Rett. Habría que analizar su caso. Jorge Bustos, de la Ciudad de México. Me gustaría saber si el test genético que realiza Genos Médica se puede encontrar otras mutaciones aparte de MSP2. Sí, realizamos diferentes tipos de estudio para síndrome de Rett y el más completo es un estudio que realizamos por exoma dirigido. Con ese estudio nosotros analizamos simultáneamente varios genes, incluyendo todos los que están relacionados a síndrome de Rett. Rebeca, de la Ciudad de México. Tengo 2 hijos varones y una niña con síndrome de Rett, ambos de diferente padre. ¿Existe la posibilidad de que los hijos de mis hijos presenten síndrome de Rett? Del hijo varón no habría posibilidad porque esperaríamos que si él tuviera la mutación, él estaría afectado con un síndrome en realidad severo. Generalmente los varones con la mutación de MSP2 tendrían una encefalopatía neonatal severa que fallecen generalmente antes de los 2 años y no podría tener hijos. Alicia, tengo 2 hijos, una niña con Rett y un niño. ¿Cuál es la posibilidad de que los hijos de mis hijos tengan síndrome de Rett? Sería el mismo caso, o sea, un varón que tenga la mutación estaría afectado y cuando están afectados no llegan a tener hijos. En cambio, si ven que el hermano de una niña afectada se ve sano, tiene un comportamiento normal, el riesgo de que tenga hijos afectados es nulo, no habría riesgo. Sería el mismo riesgo que la población en general, que es uno en 8.500, por ejemplo. Y la mami Lidia de Monterrey nos pregunta, ¿tiene conocimiento de los avances que tienen en materia genética para la cura del síndrome de Rett en países como España y Estados Unidos? Bueno, aquí tenemos también acceso a toda la información de todo el mundo. En realidad, como tal, sí hay avances, pero a nivel de investigación. Hasta ahorita el tratamiento solamente es sintomático, es decir, para algunas manifestaciones como crisis convulsivas, pues se da un anticonvulsivo. Para trastornos de ansiedad, para trastornos del sueño, pues hay tratamiento, pero es sintomático. Terapia génica ya como tal, apenas empieza para algunas enfermedades genéticas, pero para síndrome de Rett todavía no hay algo viable ahorita en el mercado. Todo está a nivel de investigación solamente. Flor de Guadalajara, me encantaría saber si la severidad del síndrome de Rett se debe al daño causado por el cromosoma X o si esta severidad depende del crecimiento de las niñas en etapa adulta. Bueno, depende un poco del tipo de mutación que se encuentre en los genes relacionados al síndrome de Rett. Hay unas mutaciones en donde se van a manifestar más, por ejemplo, cuando llegan a cierta edad con escoliosis, pero en general la severidad depende más de un fenómeno que se llama inactivación del cromosoma X. Miriam Salinas, de la Ciudad de México. ¿Por qué existe diferencia de costos de un cariotipo entre un laboratorio y otro? Principalmente es de los laboratorios que realizan el estudio y los laboratorios que maquilan el estudio. Entonces, más o menos un cariotipo debe estar costando entre 3.500 a 5.000 pesos. Y Marisol,
de San Luis Potosí. ¿Qué posibilidad hay de tener otro niño con síndrome de Rett y qué posibilidad existe de que nuestros hijos tengan hijos afectados por el síndrome de Rett? Okay. Es baja la posibilidad, pero sí está ese riesgo. En realidad, cualquier familiar de primer grado de una paciente con síndrome de Rett debería hacerse el estudio molecular para ver si no porta la mutación, que a pesar de que tengan la mutación, no están presentando la enfermedad. Sin embargo, sí van a tener riesgo de heredar la enfermedad. Y bueno, tenemos a la Mayra de Tamaulipas. ¿Es posible saber a través de un estudio genético si el síndrome de Rett que afecta a nuestras hijas es leve, moderado o grave? Como tal, con un estudio no es posible. Es más que nada por cuestiones del azar. Por cuestiones del azar, o se inactiva el X que tiene la mutación, o se inactiva el X sano que no tiene la mutación. Si se inactiva mucho el sano, pues el fenotipo va a ser más severo. Si se inactiva mucho el gen que está afectado con la mutación, el fenotipo va a ser más leve. Alma de Monterrey nos pregunta, ¿cómo se sabe que el Rett es típico o atípico? Okay. Es más que nada por la forma en que se está presentando todo el cuadro clínico. Por ejemplo, un Rett atípico puede ser incluso congénito. Desde que nacen ya vienen con microcefalia y con esos problemas del síndrome de Rett. En la forma clásica, en realidad, los primeros 6 meses, por ejemplo, no se observa ninguna manifestación, pero en la típica son variantes clínicas en realidad. Hay algunos genes que se relacionan más con la forma atípica y, por ejemplo, MSP2 sería la forma típica de la enfermedad. También nos comenta, ¿cuáles son las mutaciones más frecuentes del síndrome de Rett? Bueno, en síndrome de Rett, por ejemplo, en MSP2 se han encontrado 390 mutaciones en todo el gen y son mutaciones patogénicas que originan la enfermedad. Sin embargo, 8 de todas esas mutaciones son las más frecuentes y son las que abarcan el 50% de los pacientes. Se encuentran en algunos exones muy específicos, en regiones muy específicas del gen. Por eso nosotros también realizamos estudio enfocado a esas regiones, que es en donde se encuentran la gran mayoría de las mutaciones. También nos comenta, si tuviera otra niña, ¿existe la posibilidad de que tenga síndrome de Rett? Es baja la posibilidad, pero sí está ese riesgo. Sí, habría que hacer primero el estudio en la mamá y en el papá, buscar la mutación específica que ya se encontró en la hija. Una vez teniendo esa información se pueden hacer estudios como diagnóstico prenatal, pero porque está ese riesgo, a pesar de que es pequeño, está ese riesgo de que se vuelva a presentar. Alma nos comenta, ¿se puede prevenir con algún estudio genético el síndrome de Rett como lo hacen con el síndrome de Down? Sí, siempre y cuando ya se conozca la mutación presente en la familia. Es decir, en el caso índice buscamos la mutación que está afectando a esa paciente, buscamos en los padres si alguno es portador de la mutación, a lo mejor la mamá, y por esta cuestión de inactivación sesgada del cromosoma X no esté afectada la mamá, y en esos casos si ella tiene la mutación el riesgo es del 50% de tener hijas con síndrome de Rett. Entonces ahí sí podemos, un diagnóstico prenatal, buscar la mutación ya directamente en el feto y ver si está la mutación. Y ahí los padres tienen la decisión si continúan el embarazo o si quieren interrumpir el embarazo. Doctor, ¿en la actualidad hay padres que hayan tenido más de una niña con síndrome de Rett? Sí, hay varios casos reportados. Sí. Es poco frecuente, pero sí llega a pasar. Tere, mamá de Clarita, nos pregunta si aún en edad adulta se podría hacer el estudio de síndrome de Rett. Sí, el DNA con el que nacemos prácticamente no sufre cambios importantes durante toda la vida y sí podemos hacer el estudio molecular en cualquier momento de la vida. Si a mi hija le hicieron su diagnóstico en el Hospital de la Raza hace 29 años y por lo que he leído, en los años 90 se sabía muy poco de síndrome de Rett. Me gustaría saber si mi hija fue diagnosticada. Habría que ver si le realizaron un estudio molecular o el diagnóstico fue clínico.
En esa época muchos de los diagnósticos genéticos quedaban como diagnóstico clínico, o sea, síndrome de Rett clínicamente, pero no sabemos si el estudio molecular vaya a confirmar ese diagnóstico clínico. Entonces convendría realizarse el estudio. Mayra nos pregunta, ¿se sabe si existe algún alimento, actividad o enfermedad durante la gestación que se considere la causa de la mutación? No, en realidad no. La causa de la mutación son agentes mutágenos, son agentes que causan mutaciones, que en realidad todo el tiempo estamos expuestos y cualquier célula que tengamos todo el tiempo surge con mutaciones. Sin embargo, tenemos muchos mecanismos de reparación que todo el tiempo están reparando esas mutaciones, pero la tasa de mutación es altísima. Cuando llegan a fallar los mecanismos de reparación, simplemente por cuestiones de azar, en algún momento llegan a equivocarse, puede caer muchas veces en regiones que no dan ninguna enfermedad, pero a veces caen en alguna región que da una enfermedad, como el síndrome de Rett, que sería en un gen que hay una mutación y esa es la que está originando la enfermedad. Adriana, como padres pudimos hacer algo durante el periodo de gestación para evitar falla genética. No, como tal no se puede hacer algo y en realidad no es culpa de ustedes, no hay algo que pudieran haber hecho para evitarlo. Las enfermedades genéticas son muy frecuentes, 1 de cada 50 individuos tiene una enfermedad genética. Pau pregunta, tengo gemelas idénticas con síntomas físicos de Rett. El genetista que me atendió solo hará estudio de cariotipo para una de mis hijas, porque dice que son gemelas y solo checará la información genética de una de ellas. No sé si en gemelas sea proceso correcto. Estoy siendo atendida en el Hospital General. Ok. Sí, cuando son gemelas monocigóticas, se supone que el 100% del material genético es idéntico entre ellas. Entonces, estudiando a una de ellas, se estima que puede estar lo mismo que se encuentra en una de ellas se puede encontrar en la otra. Lo ideal sería realizar todos los estudios en una de ellas para no duplicar los gastos en los estudios y una vez que se encuentre la mutación confirmarla en la otra gemela, porque siempre se tiene que confirmar, luego pues suceden cosas digamos no típicas en cuestión de genética. Frida nos dice que cuál es la diferencia entre el examen de sangre y el examen por saliva. Ok, es exactamente el mismo estudio, simplemente el origen del DNA es diferente, pero el DNA que tenemos tanto en saliva como en sangre es exactamente igual. Doctor, nos comentaba que para los miembros de la familia Rett, no importa en qué parte de la República estén, pueden mandar los estudios sin costo al laboratorio Genos Médica, ¿no? ¿Cómo sería el procedimiento? Pueden hablar directamente aquí a nuestro laboratorio y aquí les podemos dar ya las indicaciones de cómo tomar la muestra en cualquier parte de la República y cómo mandarla a nosotros. Nosotros les vamos a proporcionar una guía para que no tenga costo ese envío. Ok, doctor, muchísimas gracias por toda su atención.